Bienvenidos al sector primario y la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que vamos a desarrollar en el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que podéis disfrutar a diario también a través de nuestra página de Facebook, Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer con un tema muy curioso. Os vamos a desvelar en los próximos minutos cómo Embutidos El Candelón realiza sus famosas morcillas. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Os voy a contar el proceso de la morcilla de nuestro producto estrella. Nosotros empezamos picando la manteca y el tocino. Una vez que ya está picado, le añadimos las especies y el arroz. Eso mezclamos, se mezcla bastante bien y luego le añadimos la sangre y la fibra y también mezclamos. El litro. Vale. Ya mezclamos otra vez. Le volvemos a echar 7 litros de sangre. Cuando ya está bien mezclado, le echamos la cebolla cocida, que ya viene cocida, no la cocemos nosotros, y otra vez le echamos más sangre, le completamos los litros que le faltan. Y ese sería el proceso de lo que lleva no lleva más nada, ni más aditivos, ni más nada. Sí es cierto que la fórmula es totalmente secreta, que la fábrica solo lo hace para nosotros, porque tienen las medidas exactas de cómo la queremos. Tampoco se la pueden vender a nadie. Y ese sería el proceso. Luego ya cogemos, una vez que ya está la masa terminada, se embutiría. Embutimos, se ata, se corta y la llevamos directamente al horno. Tiene su tiempo de cocción y luego ya es colgarla y directamente a las cámaras. Ese sería todo el proceso de lo que es la morcilla. Francisco, una vez que tenéis la morcilla ya hecha, metida en las tripas, ¿cómo sigue el proceso? ¿Qué es lo próximo que tenéis que hacer? Después de embutidas se atan con la máquina, la atadora automática y ya se viene en el horno. Están 38 minutos a 67 grados, por vapor. Después ya según aquí, se pesa y se mete en la cámara para que se enfríe. Y en la cámara, cuando las metéis, ¿cuánto tiempo tiene que estar allí? ¿Hasta que salen o hay un protocolo de un tiempo mínimo? No, mientras que no se vendan, están ahí en la cámara, en frío. Si no, claro. En un día, ¿cuántos kilos de morcilla podéis hacer? Pues sin correr, 500 kilos. Despacio, ¿sabes? Y si hay un poco de meneo, hacemos menos, hacemos más. Según la venta. ¿Y cuántos tipos de morcilla tenéis? ¿Solo tenéis uno o tenéis morcilla picante, por ejemplo, picante, también? O hay un mogollón. Morcilla en rosco, picante, así granaína, dulce, grande, mediana, hay muchos tipos de morcilla. ¿Y de todos los productos que elaboráis es complicado hacer la morcilla? ¿Es de los más complicados o es de los más fáciles? Complicado no, es muy engorroso, es mucho, amásalo, la sangre forma mucho, mancha todo. Muy engorroso, pero lo demás no tiene nada de otro mundo. Amasado, embutido, atado y cocido. Y hemos visto también que durante todo el proceso no paráis de limpiar también las instalaciones. Claro, es que se pone todo muy brincado de todo. La sangre es muy escandalosa. La gente que la prueba repite. Está muy bueno. Es el producto estrella. Es decir, los callos es lo que más se vende. Te voy a hacer una pregunta, no sé, que es una curiosidad que yo tengo. Vale. Evidentemente las morcillas se cuecen y tal, pero si no se cocieran,
¿pasaría también algo? Quiero decirte, por ejemplo, si se vendieran en crudo y después la persona en su casa no aguantan, ¿no? También. Eso, conforme se amasa hay que cocerla, si no se pone mala. Además esto está muy controlado, el horno este que va por vapor va todo muy controlado por la temperatura. Eso tiene ahí muy... Si no sanidad no puede. ¿Y por qué habéis optado vosotros por cocerla en un horno de vapor en vez de cocerla a lo mejor en una olla? Hombre, tenemos también la marmita esta grande, se usa de los dos lados, pero normalmente aquí, esto es más rápido, más limpio, aquello es más... no sé, son diferentes. Porque en el caso de la cocción convencional y tal, ¿cuánto tiempo tardaría? Pues se pega hora y cuarto, hora y media. Es decir, que en el horno prácticamente se queda el tiempo, se reduce a la mitad, ¿no? Claro, no es más exacto. Esto al echar la morcilla, si el agua se viene abajo, se enfría. Luego empieza a calentar, pues es más lento. Esto va a vapor y es mucho más rápido el otro. Y en el caso de la cocción convencional, ¿todas las morcillas se quedan bien o también corre el peligro de que alguna se abra, a lo mejor todas se quedan bien igual que en el horno? Tiene también temperatura, marca aquí la máquina por de fuera y siempre... La temperatura es algo primordial para esto. Eso no puede fallar. Si falla eso, se va todo al carajo. Que es bastante más laborioso que el de otros productos, ¿no? Sí, porque además de que hacemos muchísimos más kilos, porque se vende muchísimo, es muy sucia. La palabra es sucia, la sangre es muy sucia, entonces no puedes hacer otra cosa que no sea morcilla cuando haces morcilla. Dedicarte solo en exclusiva a ella, porque es que no puedes. Y por eso, porque es muy... Además implica todo, implica los hornos, la picadora, la amasadora, la atadora, la embutidora, lo implica todo. Otra de las cosas que te hemos visto hacer, que sería el paso siguiente, ya Paco nos comentó que bueno, que una vez que sale del horno ya se pesan y tal, y se mete en la cámara hasta que se vende, pero después queda el siguiente paso, que es envasarla. El empaquetado. En la envase. Sí, una vez que ya... Sí, eso ya... Yo, por ejemplo, ya tengo el lote anterior preparado para empaquetar. Entonces, arriba tenemos una zona de envasado, digamos, donde empaquetamos tenemos diferentes tamaños, pequeño, mediano y grande, depende de lo que el cliente se empaqueta diariamente, no tenemos acumulado porque así la morcilla está en la morcilla y todo el embutido, se empaqueta diariamente, o sea, hacemos cálculos de lo que se va a vender y así actuamos, para que el empaquetado no esté ahí en la cámara 2 días. Preferimos que esté el embutido al aire, que esté oreando. Y ese sería ya el último proceso, ya a la venta. ¿Aproximadamente de cuántos son los envases, los que nos comentaba el pequeño? Sí, mira, tenemos de kilo y medio, luego tenemos de 2 kilos a 3 y ya el grande que sería de 4 kilos. ¿Y cuál es el que más se vende? El mediano, yo creo que el mediano se tira mucho de él. El que más tira, son los 3 kilillos que, pues, mándame 6, pues coges 2 y así, se va jugando así. Y de los 3 tipos de morcilla que fabricáis, ¿cuál es la que en mayor cantidad fabricáis? La que tiene más salida. La verdad que la dulce y la picante se van ahí, ¿verdad, Paco? Picante puede ser que se venda un poco más. Le gusta a la gente el picantillo, la gracia de la morcilla picante. Pero que yo creo que ahí están casi. El tamaño grande, que es el otro que hacemos, es más... es gente específica quien la quiere. Y luego sí, en fiestas sí suele venderse también mucho esta para bocadillos. Sí se tira más, porque es el tamaño de un bocadillo y de la otra tendrías que poner 2. Entonces cuando hay fiestas, como ahora hay cruces, pues sí es más típico tirar de la grande, de la morcilla grande. Este verano da sabor a tus comidas con Mis Pimientos. Consume producto español, consume producto de cercanía. Durante los próximos minutos desde el sector primario os contamos cómo se realiza el cultivo del pimiento italiano, pero no lo vamos a hacer de la variedad tradicional que se utilizaba siempre, sino lo vamos a hacer de otras variedades que poco a poco se van imponiendo por sus características.
pimiento italiano siempre hay que encargarlo alrededor de 50 días antes en el semillero, porque suele tardar eso, entre 45 y 50 días. La siembra pues se pone a metro, una isla de otra, y a medio metro el golpe. O sea que este invernadero pues ha llevado perfectamente, son 6 malas pues, sobre 6.000 plantas. Y la siembra fue a 1 de marzo, el día, no sé cierto si fue el día 1 o el día 2, cuando hicimos la siembra, y ahora pues los otros días cogí los primeros. ¿Y se está comportando bien la planta? ¿Está dando rendimiento? Sí, la planta en sí, ya la veis, va muy bien, va espectacular. Luego le he puesto la lucha integrada, o sea, con bichos. Esto no lleva, digamos, sulfato prácticamente nulo. Y hombre, ahora mismo, por lo que es el tema del fruto, estoy muy contento y lleva muchas flores, vamos, que me está gustando el tema de pimiento. David, una vez que tenéis la planta, la habéis recibido del semillero, la habéis plantado, cuéntanos un poco cuáles son los cuidados que requieren Pues, los cuidados es antes de sembrar, porque aquí he tenido pepinos, he tenido virus, tuve que arrancarlo antes de tiempo, en fin. Siempre tengo que procurar de que esté limpio, totalmente limpio, como mínimo entre 15 o 20 días. Esos 15 o 20 días tengo que tratarlo con productos, mayormente con lejía, porque no puedo echar productos, porque como tengo que ponerle bichos, no se pueden tratar con otros insecticidas. Y tengo que procurar que en esos 20 días darle un par de, digamos, sulfatados con lejía y fire y lavavajillas, que es lo que se suele echar para tenerlo en condiciones desinfectado a la hora de sembrar. Una vez que se siembre, pues al principio darle un par de riegos lo suficiente para que agarre en la tierra, y una vez que agarre es agua cero. El pimiento hasta que no empieza a ver flores, frutillos ya pequeñillos, no se puede regar. Regar lo justo y necesario, a lo mejor 8 o 10 minutillos a la semana, de que no pase suficiente calor. Y digamos que lo necesario es simplemente que la tierra esté un poquito húmeda, ¿no? Y ya está. Que tenga una pizca de humedad nada más la tierra. Porque si lo riegas se envicia, y como se envicia, lo único que hace es crecer, pero no te engancha el fruto. Y luego ya pues ponerle su hilo y llevarlos para arriba, y sus bichos, los bichos se suelen echar a los 20-25 días de sembrar. Cuando le has puesto el primer hilo es cuando se suele poner los primeros bichos, que se hace una suelta de Orion, y luego se pone a continuación, al día o los 2 días se suelta el Zwicky, y luego 15 días después se le hace otra suelta de lo mismo, de Orion y de Zwicky. El Zwicky son unas bolsillas, ahora os las enseñaré, que se cuelgan cada X mata, y el Orion es unos botes que se van echando en una cajilla, y hay que echarlo en forma de zigzag, haciendo zigzag en la isla. Y yo, pues, es el segundo año que llevo el tema de los bichos con los pimientos, el segundo o el tercer año, no estoy seguro, y sí, le veo muy buena rentabilidad. Pues luego la ventaja que tienes es que no tienes que el producto, a no ser que te ataque un foco, digamos, un foco gordo de golpe, pues sí, pero digamos que en ese foco nada más, no tienes que sulfatar todo el invernadero. No es como otros frutos que, o por ejemplo tris, pues tengo que sulfatar todo el invernadero más. No, aquí si me entra un ataque de araña roja o lo que sea, pues voy con una maquinilla de mochila directamente al foco, no tengo que sulfatar el invernadero. David, en cuanto a los aportes nutricionales, cuéntanos qué le echáis a los pimientos.
A los pimientos básicamente casi es el mismo abonado que el pepino. Casi el mismo, o sea, calcio, nitrato de calcio, nitrato potásico, fósforo, magnesio y una milla de hierro y microelementos. Prácticamente el mismo abonado que el pepino. Lo que pasa es muchísimo menos que en el pepino. El pepino, desde que se siembra prácticamente ya tienes que empezar, que si enraizantes, que si abono, que si esto y lo otro. El pimiento no, el pimiento una vez que agarre, como tienes que estar ahí un tiempo que sin regar prácticamente, y lo único es a la más un rieguecillo de 6 o 7 minutos a la semana, que prácticamente a la más le echan una milla de enraizante para que la raíz no pare. Pero que el abonado viene a ser poco más o menos igual que el pepino, pero menos costoso. Necesita menos cantidad, el pepino necesita más conductividad, el pimiento necesita algo menos. Entonces, pues quiera que no, es algo menos costoso el tema de la abonado y el tema de la semilla también. En cuanto a los riegos, una vez que ha florecido, ¿cada cuánto tiempo tenéis que regarlo? Una vez que empieza ya a ver flores, ya hay que regarlo un día y otro no. Empieza a ver flores y los primeros pimientos, ya hay que regarlo un día y otro no. Un día y otro no, darle 10-12 minutillos, ya con el abonado, ya así le prepara un abonado y ya 10-12 minutillos, un día y otro no. Y ya en el momento que ya el fruto ya se ve, se muestra que ya dice, pues en una semana yo voy a empezar a coger, ya prácticamente hay que regar todos los días. Pues a la semana un día no regar, pero que prácticamente hay que regar todos los días. Tus 10-12 minutillos todos los días se los tienes que dar. Claro, porque el pimiento es una verdura que es muy rica en agua, es decir, en su composición tiene muchísima agua, ¿no? Entonces, claro, para que el fruto esté en su óptimo estado y tal, pues necesita ese empujón final, digamos, de agua, ¿no? David, ¿y qué otros mantenimientos? Por ejemplo, a la planta tenéis que hacerle algo, tenéis que quitarle hojas, tenéis que... o simplemente ir subiendo el tallo. Vamos, en esta variedad pimiento italiano no hay que quitarle hojas. Hay que ponerle hilo para que la mata no huerque, y un hilo aquí atravesado que aguante los hilos que le vas poniendo, digamos así, atravesados, para que no huerque la mata. Hay otra manera que es en tutorado, pero tutorado yo no lo he hecho nunca, lo he visto, está muy bien, pero es mucho coñazo, digamos, y más cuando no la he hecho nunca, vaya más que no la haga bien. Entonces prefiero ir poco a poco y ir fijándome cómo es el tema del tutorado, que el tema del tutorado es más que tú le sacas 4 tallos a la mata y lo vas liando como el pepino, no tienes que ponerle hilo atravesado. Más que acá mata sus 4 guías y liándolas para arriba, y luego conforme le van saliendo tallos tienes que ir poniendo hilo, y entonces es más entretenido, es más, digamos, más coñazo, como decimos. Pero de toda la vida se ha hecho así, ponerle hilo atravesado y luego cada 3-4 metros un hilo, enganchándole a unos ganchillos que van, para que así sujete y la mata pues no huele. ¿Es la primera vez que ponéis este tipo de pimiento o no? Tipo de pimiento italiano yo lo puse, pero yo lo puse cuando no tenía tierra, lo ponía mi padre, o sea, te estoy hablando de hace 30 años. Lo que he hecho yo es la primera vez que siembro pimiento italiano. Pimiento lamuyo sí he sembrado muchos años, pero por problemas de virus no sacan una variedad, no sale una variedad, digamos, que controle un poco el tema del virus, pues te lo piensas. Y entonces, pues me comentaron en la comercializadora de poner un pimiento italiano que a la vez se puede dejar para rojo, y lo vi bien, llamé al semillero, pedí la planta y bueno, vamos a probar, a ver cómo sale. Es que eso es otra cosa, lo que tú has dicho ahora, otra cosa que yo te iba a preguntar, que es un cultivo, el pimiento italiano, que en su momento estuvo bastante presente aquí en la comarca de la costa tropical, sobre todo en Motril y tal, pero que se ha perdido y ahora poquito a poco se va un poco recuperando, ¿no? Sí, antiguamente se sembraba mucho pimiento,
Se sembraba en la calle, en los primeros invernaderos, incluso cuando ya estaban los invernaderos, se sembraba mucho pimiento, pero llegaron otros frutos que supuestamente más rentabilidad y se ha ido perdiendo. Ahora pues se están volviendo a empezar, llevan ya unos años la gente que está sembrando, luego están sacando variedades como esta que la puedes dejar para rojo y comercializarlo como rojo, porque esta variedad, otra variedad no sé, pero que yo sepa ahora mismo esta variedad la puedes dejar para rojo y comercializarlo como rojo. Entonces quiere que no es una ventaja, porque si empieza a coger en verde y no tiene precio, pues prefiero darle una semana o dos más y empezar a coger en rojo, o cojo los primeros en rojo, luego si sube el verde pues empiezo a coger verde, o sea, juega, digamos, con dos cartas. Sí, que es un cultivo más versátil un poco, que se adapta un poco a tus necesidades y al mercado. Me has dicho que solamente habéis realizado un corte, pero sí. Quizás es pronto para la pregunta que te voy a hacer, pero bueno, ¿lo ves rentable? Quiero decirte, en cuanto al tema de kilos, ese primer corte, que siempre los primeros cortes se obtiene menos kilos, ¿no? Pero bueno, ¿lo ves rentable? ¿Crees que va a haber buenas expectativas? Yo le veo que sí, que va a ser rentable. Hombre, el precio no depende de mí. En kilos sí, porque yo ya te digo, es la primera vez que lo he sembrado, pero sé de gente que han sembrado incluso en invierno, que la han sembrado en la primera de septiembre, la han tenido todo el año hasta abril, mayo, y según los kilos que dicen, son kilos, se ve una rentabilidad. Hombre, en invierno siempre te echan menos, porque el pimiento es una verdura que quiere calor. Hombre, tampoco mucha calor, pero que no quiere tanto frío. Dentro de lo que cabe, gente que lo siembra en septiembre, lo arranca a últimos de abril, 1 de mayo, dice, oye, pues le he cogido tantos kilos al metro, tantos kilos por majá, como podemos decir aquí, y dices tú, pues tanto, y luego te sale una media de X precio, pues sí, es rentable. Menos mano de obra, también hay que decirlo, porque el pimiento, hombre, llevándolo así, menos mano de obra. Ya si hay que entuturarlo, pues sí, a la es más, digamos, más mano de obra, es como el pepino, quizás incluso hasta más. Pero en fin, hay que ir probando porque no se va a hacer toda la vida el tema pepino, hay que probar de todo un poco. ¿De qué precio estamos hablando ahora mismo, David? Pues ahora mismo yo he cogido los primeros y están sobre 60-70 céntimos. Hace cuestión de un mes estaban mucho más caros. Incluso he escuchado yo, no lo sé, cierto, he escuchado yo que llegaron a estar por encima de 2 euros. El invierno ha estado siempre sobre unos 30, unos 40, he escuchado yo. El mes de mayo siempre hay que decirlo, el mes de mayo siempre es, digamos, más malo para estos frutos, el pimiento y el tomate. Porque los que se siembran en invierno ahora están limpiando. Entonces, supuestamente entra mucha gente que lo coge todo para apurarlo, entonces son muchos kilos, mucha basura. Entonces el mercado baja. Pero que ya te digo que este pimiento, aunque empieza ahora a la más 50, 60, luego en junio, ¿sabes? En julio, esto es una lotería. Los mismos días de esos festivales, el año pasado, pues, fue terminar en mayo y se pusieron a unos 5, unos 10 y ahí se tiraron prácticamente todo el verano. O sea que este pimiento también tiene una ventaja. O sea, yo lo siembro ahora con la idea de hacer un ciclo corto, pero yo puedo hacer un ciclo largo con ellos. O sea, cuando llegue último de agosto, 1 de septiembre, en vez de arrancarlo, cortarle a una altura, aproximadamente a esta altura, y todo esto, limpiarlo, y si llegan a esta altura los pimientos, cegarlo a esta altura, y todo esto quitarlo, y entonces eso, dejarlo ahí, rebrota de nuevo. Entonces, rebrotar de nuevo, pues
último de octubre, 1 de noviembre empiezo otra vez a coger pimiento, entonces puedo tenerlo prácticamente hasta febrero, marzo. ¿No? Claro, eso es justo lo que te iba a preguntar yo, que vosotros habéis apostado por un ciclo corto, pero que también se puede hacer un ciclo largo perfectamente. Esa es la ventaja que tiene el pimiento, que si no te interesa, arrancas limpia y pones otro fruto que vea rentabilidad, lo ciegas a mitad y una vez que se rebrote, vuelves al mismo sistema, pones hilo y un mes y medio estás cogiendo pimiento. ¿Verdad? ¿Es una planta cara, David, o no? Comparado con otros frutos, no. Esta variedad de por sí es un pelín más cara que, digamos, el pimiento italiano normal, porque hay varias variedades. Esta variedad es un pelín más cara que la otra, pero es por el simple hecho de que es el único pimiento ahora mismo, es la única variedad que lo puedes dar para rojo. Los otros sí los puedes dar para rojo, pero no tienen mercado. O sea, tú llevas una variedad de pimientos rojos y si no es esta variedad, no se vende, te la tiran. Sin embargo, es esta variedad y sí se vende. ¿Pero por qué? Pues no lo sé. Ya lo iremos viendo. En el caso de cuando vosotros los dejáis para rojos, te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿merma un poco el kilo al continuar en el peso, perdón, al continuar en la planta? ¿Se estanca en el peso? Y segundo, me imagino que se venden un poquito, aunque sea un poco más caro, al ser rojo que en verde. El peso no merma. El peso viene a hacer más o menos lo mismo. Si el pimiento en verde, chapaco, pesa, por poner un ejemplo, 150 gramos, en rojo te va a pesar más o menos 150 gramos, lo mismo, gramo arriba, gramo abajo. Y el precio, pues depende del mercado. Ahora mismo el rojo sí está más caro. A lo mejor de aquí 15 días, cuando ya se limpie todo el mercado de toda esa mugre que está entrando, lo que te comentaba antes, a lo mejor el verde se vende más caro. Depende del mercado. Casi siempre el rojo se vende siempre un pelín más caro. Además, el pimiento David, es un pimiento muy versátil porque es precisamente para que la gente lo visualice un poco, es esos pimientos que hemos visto, pues eso, tipo italianos, rojos, que lo utilizan muchísimo también, por ejemplo, para cocinarnos al horno, que un pimiento italiano típico de siempre no resiste también el horno, como por ejemplo que se asemeja en ciertas cosas, pudiera ser al pimiento lamullo, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que en ese sentido de palama, de caza, es uno de los pimientos que más se asemeja al pimiento lamullo, porque lo puedes asar, lo puedes cocinar y meterlo en el horno y es un fruto que aguanta, que no te se va a quemar porque sea la piel más endeble como otros pimientos italianos. Esa es una de las ventajas que tiene este pimiento. Ajá. Bueno, ya para finalizar, nos has comentado antes la posibilidad de tener un ciclo largo con el pepino. ¿Es algo que os estáis planteando vosotros o depende de cómo vaya todo, así haréis? ¿O ya tenéis planificado que en septiembre tú vas a plantar pepino o lo que sea aquí? No, vamos a ver. Yo quiero probar, porque yo el pepino... Sí, hoy en día es de los frutos, digamos, en invierno más rentables que hay. Pero claro, con los virus que tenemos hoy en día, si no sacan variedades para estos temas de virus, no sé, es que no se puede. No se puede, es que es un sin vivir. Es un día y viene un día y ves 2 mates y viene otro día y ves 100 mates los nervios en el estómago, el malestar. Incluso llega un momento que hasta el cabreo, que no duerme, y entonces hay que ir procurando. Yo voy a probar, sinceramente yo voy a probar. Yo ahora a últimos de agosto, si veo que lo más seguro que lo sigue para que rebrote, a últimos de octubre, 1 de noviembre empezar con otra vez pimiento. Es lo que hay que probar, porque hoy en día con los virus, ya te digo, es que es un sin vivir, José Luis, es un sin vivir. Que llega hoy, que lo levantas, que estás tan bonito, que llega al otro día que te encuentras 5 matas y que a la segunda día ya te encuentras el invernadero entero. Como me pasa a mí, por ejemplo, en el invernadero de arriba.
Le dimos la primera liada a los pepinos y quité una mata de virus. En la segunda liada, que fue a los 3 días, quité medio invernadero. En la tercera liada fue quitar entero, desinfectado, tuve que esperar ahí unos días y volverlo a sembrar. Ese pepino, de sembrarlo como lo sembré el 30 de septiembre, arrancar, limpiar y volverlo a sembrar el 28 de octubre, pues lleva mucho retraso, con mucho que le meta, digamos, como decimos aquí, garguería, no te produce lo mismo. No tuve virus, en la segunda postura no tuve virus, pero no fui los kilos por el frío. Y que fue doble inversión, es decir, fue la inversión, estaba hablando que fueron 2 siembras. Bueno, en el caso de este que vas a hacer con el pimiento, además ganas que no tienes que empezar desde cero, es decir, que ya tienes la planta medio criada, ¿no? Exactamente, esto le pasa a la berenjena es lo mismo. La berenjena la siembras y a los 8 o 9 meses la ciegas por la mitad y vuelve a rebrotar. No va a estar toda la vida cegándolo, pero al menos puedes sacar 2 campañas. Yo ahora lo he sembrado en marzo y a lo mejor si lo ciego luego los tengo hasta abril. Entonces he sacado, con una siembra he sacado un año entero, he sacado 2 campañas, primavera e invierno. Oye, pues puedes pillar hasta los precios, los mismos pillo a 40 céntimos, que los pillo a 60, que los pillo a 2 euros, que los pillas todos los precios. Es que no compensa una cosa con la otra y vas más tranquilo porque no tienes que sulfatar tanto como el pepino. El bicho, si se adapta bien y hace su trabajo, es que no tiene que más que de vez en cuando da un vistazo y se va algún foquillo para una maquinilla de mochila, pues, y ese foco y ya está. También es una ventaja. El abono, tal como se han puesto hoy los precios, hoy en día los precios de abono, pues también, porque el pimiento, quiera que no, es muchísimo menos abono. David, lo que voy a hablar ahora es un poco una suposición, pero bueno, nos dices que en invierno se obtienen menos kilos, pero también precisamente por obtenerse menos kilos habrá menos productos y los precios a priori serán mejores, ¿no? En invierno el pimiento, hambre es rara vez, puede que a veces que un año, pero se debe vender más caro. En invierno perfectamente el pimiento puede llegar. Hay veces que llega a los 2 euros y pasa de los 2 euros. Pero es por eso, porque en invierno, ten en cuenta que ahora, si digamos, estoy en plena producción, los voy a coger verdes, yo entraría aquí una vez a la semana. Una vez a la semana, los cojo y hasta la semana que viene. Que los voy a dar colorados, pues me tengo que esperar un par de semanas que se ponga colorado. Y lo mismo, ya una vez que empezara con el colorado, una vez a la semana. Sin embargo, en invierno estaba hablando que recoge a las 2 semanas. Pues quiera que no, menos kilos, más tiempo en recoger y vale más. Hay veces a lo mejor, por lo que sea, porque en otras zonas hay sembrado más pimiento de la cuenta, a lo mejor el mercado, pues hay más pimiento de la cuenta y sí, pero a lo mejor, ¿qué te digo yo? 1 de cada 10, por poner una cantidad. Este verano disfruta de mis pepinos en tu gazpacho y en tu salmorejo. Consume producto español, consume producto de cercanía. Y qué mejor que acompañar unos pimientos de carne. ¿Y qué es la carne? Proteína. Pues durante los próximos minutos de este sector primario os vamos a hablar de la proteína. Lo hacemos a través del médico integrativo Miguel Martín Almendros, que nos va a contar un montón de curiosidades que no os imaginabais sobre esta variedad de alimentos. Lo prometido es deuda. Os dije que os iba a hablar de las proteínas y vamos a hablar de las proteínas. Vamos a hablar de los proteíos. ¿Qué es esto? Es el término con el que se denomina la proteína en griego. La palabra proteína está instaurado desde hace 150 años como tal, desde que se descubrió un poquito la proteína y se le denominó proteíos. ¿Por qué? Porque significa primordial, o la traducción es en primer lugar. Es que es una importancia capital. Las proteínas son macromoléculas con muchas funciones, con función estructural, con función restauradora, reparadora, con función metabólica, enzimas, hormonas, anticuerpos, con función reguladora, transporte de oxígeno en sangre, transporte de grasa en sangre, las lipoproteínas, recordad,
eliminar tóxicos a través de nuestros órganos depurativos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen una función primordial en nuestro organismo, ¿no? ¿Y qué es la proteína? Son un montón de aminoácidos combinados de cualquier forma y en cualquier orden. O sea, que incluso hasta la estructura espacial de la proteína, cómo se esté estructurando espacialmente, le va a conferir, siendo el mismo número y la misma calidad de aminoácidos, le va a conferir una función u otra función totalmente diferente. ¿Qué son los aminoácidos? Son los pequeños ladrillos que conforman las proteínas. Es como los ladrillos de una pared. Imaginaos que una pared es la proteína, pues los aminoácidos son los ladrillitos. Normalmente una proteína término medio, las que mayor abundan en nuestro cuerpo, pues va de 100 a 200 aminoácidos habitualmente. ¿Y qué es el aminoácido? ¿Qué es ese pequeño ladrillito? Pues son las estructuras, ya digo, básicas, primordiales de la proteína, que tenemos conocidos 20 aminoácidos. 11 de ellos son no esenciales. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo es capaz de producirlos, pero hay 9 de ellos que son esenciales. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo no es capaz de producirlos, que tenemos que meterlos desde el exterior, que no nos queda más remedio que ingerirlos, y además que son fundamentales para la estructura, para el metabolismo, para regenerar nuestro cuerpo, para regular nuestro cuerpo, o sea que no hay vuelta de hoja con respecto a la ingesta de proteínas. Esos son la histidina, isoleucina, la leucina, la lisina, metionina, fenilalanina, triptófano, valina y tronina. Son los esenciales, y los que mayor problema pueden dar es la lisina, la metionina y el triptófano, sobre todo en poblaciones que por desgracia no tienen acceso a la proteína animal, no ya que son vegetarianos, sino que aunque ellos no quieren ser vegetarianos, muchas veces se ven abocados a ser vegetarianos porque no tienen otra fuente de ingesta proteica animal o de huevo o de leche. Por ejemplo, el triptófano, para que veáis un poco la dimensión de estos aminoácidos esenciales, que son los que más limitación y más problema nos puede dar a la hora de que nos falte su ingesta, el triptófano es el precursor de la serotonina. Hemos hablado alguna vez de la serotonina. Es un neurotransmisor que se encarga del control del sueño y del humor, del estado emocional. Si no tenemos un nivel adecuado de serotonina porque no tenemos un nivel adecuado de triptófano, podemos entrar hasta en una depresión. De hecho, hay poblaciones cuya alimentación está basada en harina de maíz o del África o de Sudamérica, que desarrollan una enfermedad muy mala, muy comprometida, que es la pelagra, que es realmente una falta de aporte de triptófano que cursa con dermatitis, con demencia y con diarrea. La lisina es un precursor de la carnitina. Las personas que hacéis gimnasio ya habréis oído hablar de la carnitina, que es la que nos ayuda a meter el ácido graso en la fábrica por excelencia de energía que tenemos en todas y cada una de las células. Entonces, si no tenemos carnitina, no vamos a poder sacar energía en las mitocondrias debido a que no vamos a meter carnitina a esas fábricas de energía. Entonces, son fundamentales en el metabolismo de la grasa, aumentan la síntesis del colesterol hepático, que es necesario el colesterol para todas las funciones estructurales y funcionales de nuestro cuerpo, y donde nos encontramos es en dietas vegetarianas estrictas o en dietas que se basan en granos, porque los granos son pobres en lisina, y no solo ya estamos hablando de problema del metabolismo de la grasa, sino que también influye la lisina en la formación del colágeno y de la elastina, tersura en la piel y formación de estructura ósea y articular. Y por último, la metionina, que es un precursor de la taurina, que igual os suena por las bebidas energéticas. Y la taurina, aunque parezca mentira, no estimula el sistema nervioso, sino que regula y estabiliza el sistema nervioso. Y no solo actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso, sino que también influye determinantemente en la función cardíaca. Es primordial en la síntesis de fosfolípidos y fosfatidilcolina para la función de nuestro sistema nervioso. Dentro de lo que son las proteínas, podemos denominar de varias formas a las proteínas, podemos clasificarlas, ¿no? Una en base a la cantidad de aminoácidos que tengan. Se llaman las completas, las proteínas completas, las que tienen los 9 aminoácidos esenciales. Hemos dicho, los aminoácidos esenciales son los que tenemos que meter desde el exterior para tener una función orgánica, porque nuestro cuerpo no los produce. Entonces, proteína completa son las que tienen los 9 aminoácidos esenciales en concentración suficiente para que nuestro cuerpo los pueda aprovechar.
Luego tenemos las proteínas incompletas, que puede faltar 1 o 2 aminoácidos esenciales. Y luego hablamos de proteínas complementarias, cuando se obtienen todos los aminoácidos pero combinando proteínas. Por ejemplo, cuando juntamos granos con leguminosas, es decir, arroz con garbanzos, para sacar una proteína completa. Granos con lácteos, por ejemplo, la pasta con queso, ahí sacamos una proteína completa. O juntamos leguminosas con semillas, por ejemplo, garbanzos con sésamo, ahí tenemos una proteína completa. ¿Y en qué tiempo tomar estos elementos que estamos aportando juntos para sacar una proteína completa? En un plazo de 24 horas. Hace tiempo se creía que era en la misma comida que teníamos que hacer la ingesta de ambos elementos. Ahora se ha visto que no, que el cuerpo tiene capacidad de una asimilación y una síntesis de esas proteínas en base a los aminoácidos esenciales que aportemos, aunque tengan un distanciamiento de 24 horas en ese aporte de esos aminoácidos esenciales dentro de la alimentación. Luego, otra forma de hablar de las proteínas, podemos hablar del valor biológico de las proteínas, ¿no? De la calidad proteica, que es cuando hablamos del valor biológico. ¿Qué es eso? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo o que tiene esa proteína para que sea incorporada a las proteínas corporales, a nuestro cuerpo. Entonces, en base a esto, al valor biológico, pues vemos que los cereales son deficientes en lisina. Falta un aminoácido esencial. Las leguminosas son deficientes en metionina. Falta otro aminoácido esencial. Y en cambio, las proteínas animales, pues eso es lo más próximo que se puede entender por una proteína ideal. Y dentro de este concepto de valor biológico podemos tener como proteínas excelentes las proteínas que vienen del huevo, de la leche y de derivados. Proteína buena, la que viene de la carne, la que viene del pescado y la que viene de la soja o soya. Como calidad mediana, como valor biológico mediano, la que vienen de los cereales, de harinas, tubérculos y raíces. Y luego de baja calidad biológica es la que nos aporta la fruta y la verdura. Realmente todos los alimentos tienen proteína, pero varía tanto, ya digo, la calidad, la cantidad, la proporción, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo lo que necesitaría para una subsistencia diaria son de 40 a 60 gramos de proteínas al día. O léase de otra forma, de 0,1 a 1 gramo por kilo por día, por kilo que pese la persona por día, ¿no? Entonces, estas necesidades hablamos de un básico, de un mínimo, ¿no? Que pueden ser aumentadas, puede haber mayor requerimiento pues en un embarazo, que tienes que comer no cantidad para 2, sino calidad para 2, en un crecimiento, es decir, los niños cuando están creciendo, desarrollando hasta la adolescencia, en una fase de lactancia, que la mamá tiene que tener un extra de calidad proteica para el bebé o la bebé, ¿no? Y luego también, cuando hablamos de proteína, podemos hablar de otro concepto, que es la digestibilidad, que muchas personas se lo preguntan, ¿no? ¿A qué me refiero? No es que se haga mejor o peor digestión, sino que los aminoácidos tengan total disponibilidad una vez que se han pasado por el aparato digestivo. Es decir, que esa digestibilidad no es que me caigan bien a la función digestiva o me caigan mal, sino que hablamos de degradación y absorción, que puede ser más completa o menos incompleta. De hecho, para que tengáis una referencia, la digestibilidad de una proteína animal es un 90%. Asimilamos el 90% de la proteína animal que tomamos. En cambio, la vegetal oscila de un 60 a un 70%. Que eso no significa porque tenga menor digestibilidad o sean de peor valor biológico. Si nosotros hacemos una dieta vegetariana con cabeza, sabiendo lo que hacemos, puede ser tan válida como una dieta que sea omnívora o una dieta carnívora. No habría problema, pero que tenemos que tener estos factores que estoy comentando a la hora de esas limitaciones de metionina, de lisina, de determinados nutrientes vegetales para hacer una buena alimentación equilibrada vegetariana. O sea, que ser vegetariano no es comer fruta, verdura, verdura, fruta, fruta, verdura, verdura, fruta. Eso es una dieta ganadora de anemias. O sea, que ser vegetariano es una dieta muy concienciada, es una dieta trabajada y es una dieta muy pensada, y luego, dentro de esta digestibilidad, ¿qué puede influir? Pues el tipo de proteína. ¿Por qué? Porque las proteasas, que son las enzimas que disuelven las proteínas, pues no atacan lo mismo a una proteína fibrosa e insoluble, que son las de los vegetales, que una proteína globulosa soluble, que son las de los animales. Además, si nosotros tenemos un poco el miramiento de desnaturalizar la proteína con calor, se digieren mejor. Por eso la carne cruda es más indigesta que una carne
totalmente, que está caliente, que la proteína está rota. Ya de por sí, si la carne tiene mejor fuente proteica que los vegetales, las carnes normalmente las tomamos cocinadas, los vegetales son más de tomar crudos o menos cocinados, con lo cual empeora un poquito esa digestibilidad, esa absorción, esa asimilación de esa proteína. También en los vegetales lo que tiene es que las proteínas suelen ir unidas a metales, a lípidos, a celulosas, entonces hay una digestibilidad peor, se digiere mucho peor, ¿no? Y luego los vegetales suelen tener factores antinutricionales como inhibidores de tripsina, inhibidores de quimiotripsina, que pueden provocar ciertas deficiencias a la hora de asimilar, de romper esas proteínas. Pero insisto, que esto no tiene nada que ver con que una dieta vegetariana no sea tan saludable o más que una dieta omnívora, ya sabiéndola llevar y llevándola con cabeza. Luego, tener en cuenta que los menores de 3 años tienen cierta deficiencia enzimática porque su aparato digestivo no está totalmente desarrollado. Y los ancianos tienen también deficiencia enzimática porque ya se está agotando la producción de enzimas y su aparato digestivo, con lo cual en ese rango de menores de 3 años y mayores de igual 75 años pues vamos a tener más deficiencia en asimilar las proteínas, ¿no? Y luego aparte puede haber defectos genéticos que ante eso o aportas enzimas desde el exterior o no digieres proteínas, ¿no? Y por último quería comentar el tema que tanto me preguntáis también de la proteína en el deporte, ¿no? La proteína en el deporte, el exceso de proteínas que podemos añadir cuando tú vas a un gimnasio, cuando haces una actividad deportiva, tiene sentido siempre que la podamos utilizar. O sea, no es bueno tomar proteína por tomar proteína. O sea, no por tomar un bote de 5 kilos de proteína y tomártelo a cucharadas, te vas a poner más cachas, ni vas a hacer más músculo, sino todo lo contrario. Posiblemente lo que hagas es una insuficiencia renal porque vas a cargar muchísimo la función renal a la hora de procesar y de eliminar este exceso de proteína que estás metiendo. En cambio, cuando tu cuerpo trabaja, cuando estás musculando, hay un periodo ventana que son 30-60 minutos después de la actividad deportiva que tú le estás forzando a tu músculo a que desarrolle, levantando unas pesitas o corriendo, estás forzando tus cuádriceps a que desarrollen porque le estás exigiendo más de lo que de momento son capaces de dar. Entonces ese periodo de ventana, cuando el músculo dice, jolín, esta persona me está exigiendo, voy a tener que crecer para responder a estas exigencias nuevas, ahí sí que ese músculo busca proteína para crecer, para aumentar de tamaño. Ese periodo de ventana de 30-60 minutos sí que tiene sentido que nosotros metamos una proteína extra. Bienvenida sea esa proteína extra. Aparte que podamos meter electrolitos porque hemos hecho gimnasia, hemos hecho un deporte, hemos sudado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí sí que tiene mucho sentido. Pero insisto, tomar un extra de proteínas sin contextualizarlo con una actividad física, lo que igual estamos haciendo es cargarnos una función renal. Y una vez que nos la hemos cargado, ¡ay amigo! A ver cómo salimos del atolladero. Vamos a hablar de los mitos. Proteína o hidrato de carbono. ¿Se pueden juntar? ¿No se pueden juntar? Normalmente en una dieta mediterránea tú puedes juntar proteína y hidrato de carbono perfectamente, pero puedes ir a un profesional o una profesional, médico, nutrólogo, dietista, que diga, oye, vamos a hacer un tipo de dieta que a ti te iría muy bien, una dieta, por ejemplo, con un hidrato de carbono de bajo índice glucídico, con mayor cantidad de proteína, sin ser hiperproteica. Entonces, en esa persona, pues igual no es bueno juntar la proteína con el hidrato de carbono porque tienes unas finalidades, unos objetivos de perder peso de una forma determinada. Una dieta hiperproteica. Mientras una dieta hiperproteica sea llevada por un profesional, tú puedes hacer la dieta hiperproteica porque ese profesional cada 15 días te va a estar controlando una analítica de orina, te va a medir una glucosa, te va a hacer unos parámetros que está garantizando que esa dieta hiperproteica no te va a jorobar el hígado ni te va a jorobar la función renal. Pero que por tu cuenta tú vas a hacer una dieta hiperproteica porque le has oído a fulanito o a fulanito que la ha hecho, mucho ojo, que nos estamos jugando la salud, y salud solo hay una. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden hacer una dieta hiperproteica, por eso tiene que haber un profesional detrás. Las dietas hiperproteicas son espectaculares, o sea, dan un resultado escandaloso, de bueno, de mantenimiento de peso, de saciar una persona. Pero siempre, y os repito, que si no os vais a arrepentir, con el seguimiento de un profesional sanitario, porque si no os podéis cargar o el hígado, os podéis cargar el riñón.
y ese profesional sanitario sabe si tú puedes hacerla, hasta dónde puedes llegar y en qué momento tienes que decir basta y pasamos ya a una mediterránea. Eso tenedlo en cuenta. Y luego con respecto a las personas mayores, sobre todo de 75 para arriba, tienen mayor deficiencia enzimática. ¿Por qué? Pues los órganos se van gastando y producen menos de todo, ¿no? Es ley de vida, tampoco es un drama, ¿no? Entonces, pero estas personas, claro, también es cierto que necesitan menos proteína, porque su actividad metabólica está mucho más baja, más descendida, pero sí que hace falta un mínimo aporte de proteína, con lo cual no estaría mal también con el seguimiento de un profesional el hacer un aporte a estas personas de forma puntual o de forma mantenida en el tiempo. De hecho, cuando una persona está en casa, que igual está en estado de postración, ya veis cómo el médico o la médica le recomienda unos batidos proteicos. ¿Por qué? Porque hacen falta. Y de hecho, una persona que no tenga ese aporte proteico va a hacer escaras y va a hacer heridas por la postración en la cama y heridas en las que cabe el puño. Y eso se corrige simplemente haciendo un pequeño aporte proteico, pero eso sí, siempre con un profesional detrás. Y claro que es necesario aportar a las personas que están postradas proteína, claro que sí, porque igual por la alimentación no pueden aportar la que necesitan o no pueden digerir ni asimilar la que necesitan. Entonces tienes que meterle esos botecitos de proteína que ya están predigeridas las proteínas, que son aminoácidos que están de muy fácil asimilación, ¿eh? Pero siempre con profesional sanitario detrás, muy importante, no por vuestra cuenta a lo soliquintrón. Tened en cuenta que una persona mayor puede tener una insuficiencia renal. O sea, lo mismo que los órganos se van envejeciendo, entonces el riñón no va a actuar al 100% como cuando tienes 30 años. Igual con 75 años, por decir algo, me actúa un riñón al 70%. Entonces, estos batidos que anuncian por televisión, que no quiero decir nombres comerciales, pero que aportan proteína, hombre, la voluntad es buena cuando tú la tomas, pero igual tu riñón no soporta ese batido nutricional. Entonces, siempre la personalización, insisto, aunque se anuncie en televisión, aunque se anuncie en prensa, siempre personalización, porque tu doctora o tu doctor sabe el estado funcional de tus órganos y sabe si vas a soportar ese batido o no vas a soportar ese batido. Siempre preguntad. Para eso estamos los médicos, para que nos preguntéis. Este verano, refréscate con mis tomates en tu gazpacho. Consume producto español, consume producto de cercanía. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de nuestros programas tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis disponibles a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy felices y sobre todo que sigáis sembrando muchísimo optimismo.